Una vez más, estamos en nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y como siempre, vamos a hacer nuestro encuentro de estudio bíblico sobre el Evangelio del próximo domingo 5 de diciembre del 2021. Pero vamos a hacerlo como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que en nombre de su Hijo Jesucristo, que nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Recordemos que no decimos nada por cuenta propia, sino únicamente lo que está escrito, lo que dicen las tres fuentes de la revelación de este Santo Evangelio, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dicen los santos padres de la Iglesia y lo que dice el magisterio, es decir, el catecismo. Vamos pues entonces a leer el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene. Y durante el pontificado de Anás y Caifás, Juan, hijo de Zacarías, recibió en el desierto la palabra de Dios. Y fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se volverá recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como pueden darse cuenta, este Santo Evangelio pues tiene dos grandes momentos, ¿no? Dos temas, dos ideas. La primera, digamos, le está dando a Cristo esas dos coordenadas espaciotemporales, es decir, tiempo y espacio, argumentos necesarios para que un evento entre o un personaje entre en el almacén de la historia. Entonces me gusta mucho toda esta identificación, todos estos personajes, ¿no? Que se nombran aquí, porque todos estos personajes están consignados en el almacén de la historia, ¿no? Entonces, Cristo, los eventos de Cristo son eventos históricos, pero también son trascendentales. Por ejemplo, la resurrección de Cristo, un evento histórico, ocurrió en el espacio y tiempo. Ocurrió en un lugar determinado de la tierra, en un momento, determinado de la historia de la humanidad. Entonces, Cristo, además de ser un personaje histórico, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios y sus actos, además de ser eventos históricos, son eventos trascendentales. Por eso estas coordenadas tan precisas de espacio y de tiempo, para que la acción de Cristo, ¿no? El actuar de Cristo pueda entrar sin dificultades al almacén de la historia, ¿no? Sin embargo, hay gente que lo niega y el modernismo tiene esa tendencia o esa tendencia, ¿no? Quiere concebir, o el modernismo concibe
una historia sin Dios. Concebir una historia sin Cristo es concebir una historia atea. Y eso es lo que pretende el modernismo, concebir una historia atea, es decir, una historia sin Dios. Miremos lo que, bueno, y la segunda idea de este santo evangelio, pues es el profeta Isaías. Literalmente estamos citando al profeta Isaías. Bueno, acá yo creo que es oportuno hacer un comentario sobre el profeta Isaías, ¿no? O más bien, o más bien sobre el libro de Isaías, ¿no? Porque realmente el libro de Isaías lo componen tres Isaías, tres partes. Isaías primero, ¿no? Isaías segundo, ¿no? Isaías segundo, o segundo libro de Isaías, que se llama también Deutero-Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55, ¿cierto? Y Isaías 3, ¿no? Que va del capítulo 56 del capítulo 56 al capítulo 66. Se llama Tercer Isaías o Trito Isaías, ¿no? Bueno, ya que hice este comentario de los tres Isaías, porque es bueno, vamos a ver, voy a hacer un leve comentario de los tres Isaías. ¿Para qué? Para que veamos en qué marco histórico está la cita de Isaías, del cual el Evangelio tiene en cuenta hoy, ¿no? Sí, y para ver el marco histórico del Evangelio que hoy nos ocupa, sobre todo de la cita de Isaías, ¿cierto? Entonces, mire, la primera parte, pues la que va obviamente del capítulo 1 al 39, pues la primera parte del libro de Isaías se suele denominar también Isaías 1 o primer Isaías, ¿cierto? Incluye textos proféticos, ¿no? Que tienen como marco histórico de referencia, ojo, la amenaza de los ejércitos asirios sobre Judá y Jerusalén en la segunda mitad del siglo octavo antes de Cristo, ¿no? Esto es importante. El primer Isaías habla de esa ciudad, de la ciudad, ¿no? De Judá y Jerusalén, pues, en la segunda mitad del siglo 8 antes de Cristo, siglo octavo antes de Cristo, sitiada completamente por los ejércitos asirios, ¿no? Tanto en el comienzo como al final de esta parte se habla de Jerusalén como de una ciudad sitiada en medio de una región arrasada por extranjeros, ¿no? El texto sagrado relaciona la situación de inseguridad en la que se encuentra el pueblo de Judá ante sus poderosos enemigos con su apartamiento de Dios. Es una ciudad que se ha apartado totalmente de Dios, pues los israelitas viven al margen de Dios, como si Dios no existiera para ellos, ¿no? E ignoran por completo todo lo que el Señor ha hecho por ellos, ¿no? Las perspectivas de futuro no son buenas, ya que no se aprecia reacción positiva alguna ante las llamadas de los profetas a una conversión, ¿no? En este primer Isaías se ve que el pueblo no presta ninguna atención al llamado de los profetas y los profetas llaman a la conversión. Si miramos este evangelio, todo ese, digamos, elenco de episodios, allanar el camino, bajar la senda, subir los valles, etcétera, etcétera, de los que habla el profeta Isaías, todo eso lo puede resumir en una palabra: conversión, 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 ¿no? El evangelio de hoy nos habla de conversión, de conversión. Por eso este comentario, ¿cierto? ¿Sí ven? El pueblo no hace caso del llamado profético a la conversión, ¿no? Un gran castigo parece inminente, ¿no? Sin embargo, queda un resquicio de esperanza, pues un pequeño resto permanece fiel y será como el germen de un pueblo restaurado, ¿no? Ese es el primer Isaías. Vamos al segundo Isaías, el que nos ocupa hoy, ¿no? Segundo Isaías o Deutero Isaías, que va del capítulo 40 al 55, ¿no? Dice así, eh, forman estos capítulos la segunda parte del libro de Isaías, llamado también Segundo Isaías o Deutero Isaías. Ojo a esto,
Casi todos los textos que se incluyen en esta segunda parte, se sitúan en un marco histórico posterior en 1 o 2 siglos al de la primera parte. El pueblo opresor ahora no es Asiria, sino Babilonia, que conquistó Jerusalén en el año 587-586 a.C. Y en varias etapas fue llevando cautivos a Babilonia a los habitantes más importantes de Jerusalén y de Judá. Años después, el 539 a.C., Ciro, rey de los persas, tomó a su vez Babilonia y promulgó un decreto que permitía regresar a los deportados que lo desearan. Tales acontecimientos tienen su eco en los oráculos, cantos, lamentaciones, juicios condenatorios y visiones proféticas de liberación definitiva y restauración del pueblo elegido y de la ciudad de Sión que aquí se recoge. Entonces, el Isaías que hoy se está citando en el Santo Evangelio de San Lucas es el segundo Isaías, ¿no? Cuando están presos en Babilonia. A Babilonia se lo llevaron los asirios, a mando de Nabucodonosor, pero los asirios fueron conquistados por los babilonios. Y a su vez, los babilonios fueron conquistados por los persas, ¿no? Y fue el rey Ciro de Persa el que iluminado por Dios, permitió que los israelitas regresaran a Jerusalén. Ese es el marco histórico del evangelio que hoy nos ocupa. Un ligero comentario sobre el tercer Isaías, ¿no? O sea, la tercera parte del libro de Isaías, ¿no? Van del capítulo 56 al capítulo 66. Estos capítulos constituyen la tercera parte del libro de Isaías, llamada también Tercer Isaías o Trito Isaías. Está compuesta por varias visiones proféticas y oráculos, ¿no? Sobre la nueva Sión y las naciones de la tierra. La variedad de estilo y de contenido hace difícil mostrar una estructura clara. Más bien parece que el autor sagrado reunió estos oráculos con cierto desorden, buscando únicamente que tuvieran un marcado carácter escatológico y universal. A pesar de todo, el capítulo 61 está colocado en el centro con toda intención, ¿no? Puesto que constituye el punto culminante de toda esta parte, ¿no? Eh, en la a ver, esta parte, este tercer libro de Isaías, a ver, ¿cómo hiciéramos? Digamos que sea, digamos, partido en tres partes. La tercera parte de Isaías está compuesta de tres partes, ¿no? Si ves, eh, miramos. En esta edición, para facilitar la lectura de esta tercera parte, se ha dividido en tres secciones. Ojo, esta tercera parte del libro de Isaías o Trito Isaías se ha dividido en tres secciones. La primera recoge un conjunto de oráculos que abre ya perspectivas de salvación de alcance universal, aunque su llegada experimenta retrasos a causa del pecado del pueblo de Dios. En la segunda parte, en la segunda sección de la tercera parte de este libro, se anuncia desde Jerusalén a todas las naciones la salvación que otorgará el Señor. Por fin, la tercera sección desarrolla el juicio de Dios que otorgará a cada uno lo que merezca, ya sea el castigo por sus pecados, ya sea la salvación. Fijémonos pues cómo esta tercera parte del libro de Isaías, en su tercera sección, habla del juicio de Dios, ¿no? Habla del juicio de Dios, que unos serán premiados con la salvación eterna, otros serán castigados con la condenación eterna. Este tema pues, también es el Evangelio de Cristo. Cristo habla de las cabras y las ovejas se salvan, las cabras no, las 10 vírgenes, cinco vírgenes se salvan, 5 no. La, 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 el trigo y la cizaña, el trigo se salva, la cizaña se pierde. Entonces, es importante hacer notar que el discurso de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de la salvación, pero también habla del castigo eterno para los que rechazan la gracia de la salvación. Dios no castiga a nadie, somos nosotros los que nos autocastigamos o nos autocondenamos, rechazando
la gracia de Dios. Entonces, bueno, volvamos a la segunda parte de este evangelio, ¿no? Y ya sabemos pues, es el segundo Isaías, ¿no? O sea, cuando están cautivos en Babilonia, y Ciro, rey de los persas, pues permite que regresen a Jerusalén, ¿cierto? Mire cómo dice, voz del que clama en el desierto, ¿no? Voz del que clama en el desierto seguramente se refería al profeta Isaías, pero a su vez se está refiriendo también, está haciendo profecía de Juan el Bautista. Entonces es como una profecía dentro de una profecía. Entonces hagamos de cuenta que yo voy a tomar una foto en mi casa, pero yo quiero que el tema central de la foto no sea esa ventana, esa mata, tal persona o esto y lo otro, sino que el tema central de mi foto sea otra foto. ¿No? Sí, que el tema central de mi fotografía que voy a hacer sea una foto. Voy a tomarle una foto a una fotografía. ¿No? Es una foto dentro de una foto. Hagas una profecía dentro de una profecía. ¿De acuerdo? Vos del que clama en el desierto, pues Juan el Bautista, ¿cierto? Que lo está profetizando Isaías. En este libro de Isaías, pues la voz del que clama en el desierto, pues ciertamente es el profeta de turno, pues el profeta, en este caso Isaías, pero está profetizando a su vez a Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto. Acá es muy importante que meditemos en algo. Voz del que clama en el desierto. No, yo, pues, es fácil pensar que esos tres Isaías, el primer Isaías nos habla de la situación del pueblo de Dios en ese momento, un pueblo alejado de Dios totalmente, un pueblo que no hace caso al llamado de la conversión, eh, y se vislumbra ya como un castigo inminente por esa infidelidad de ese pueblo, ¿no? El segundo Isaías nos habla ya del castigo que está padeciendo ese pueblo, el destierro, ¿no? Y el tercer Isaías nos está hablando del regreso, ¿no? Del regreso, ¿no? Yo diría que estamos viviendo, que hoy en día el mundo está viviendo esto, ¿no? Voz del que clama en el desierto, mire. En este momento hay una voz que clama, que llama a la conversión, es la voz de la iglesia fiel a Cristo, de esa iglesia fiel a la sana doctrina de Cristo. Llama, clama, exhorta a la conversión, ¿no? Que rectifiquemos el camino. Pero hay otra voz que llama al relajamiento, ¿no? Al hacer caso omiso del llamado de Dios, ¿no? Mejor dicho, hoy en día, como dice Mateo, hay dos caminos, parafraseándolo a él, digamos, y en virtud de este evangelio pues, del profeta Isaías que estamos leyendo hoy, digamos que hay dos voces también que claman hoy. Una voz, la de Cristo, y otra voz, la del anticristo. Todo, todo, todo lo que se habla hoy en contra del Evangelio, en contra de la sana doctrina de la Iglesia, en contra de la tradición apostólica, pues es la voz del anticristo. Es la voz del anticristo, ¿no? Entonces, la ideología de género no es la voz que clama en el desierto, ¿no? El aborto no es la voz del que clama en el desierto, ¿no? El matrimonio igualitario no es la voz del que clama en el desierto. El feminismo recalcitrante no es la voz del que clama en el desierto. Es una voz fuerte, la del anticristo, la que se pronuncia hoy en día es una voz fuerte. Y esta voz clama no solamente fuera de la iglesia, sino desde dentro de la iglesia. Miremos un ejemplo claro. En estos días, en estos días, el director de la Real Academia de la Lengua Alemana, Walter Kremer, el señor Walter Kremer, dijo que no le parecía bien, que estaba mal hecho, que la iglesia cambiara el lenguaje de la liturgia para tener contentos al colectivo LGTBI. Es decir,
suprimir la palabra hombre y mujer, como dice en el Génesis, ¿no? Por la palabra género, ¿no? Él dijo que esto no estaba bien, ¡pum! Lo expulsaron de la Iglesia Católica Alemana. ¿Cómo lo expulsaron? No le recibieron el impuesto que tienen que pagar la Iglesia para recibir los sacramentos. Fue a pagarlos en otra diócesis y tampoco lo aceptaron. Entonces lo aceptaron por decir una verdad, ¿no? Lo expulsaron de la Iglesia Católica Alemana por decir una verdad. Entonces, ese pronunciamiento de la Iglesia Católica Alemana no es la voz que clama en el desierto, no es la voz del profeta, de ninguna manera, de ninguna manera. La voz de Jace Martin, sacerdote jesuita en Estados Unidos, que dice que los actos homosexuales no son desordenados, que el catecismo se equivocó, que la iglesia se equivocó. Esa no es la voz que clama en el desierto. Abogar desde la iglesia porque se creen estructuras jurídicas de pecado, eso no es la voz que clama en el desierto. Eso dejémoselo a los políticos, a una ONG. Pero la voz del que clama en el desierto, o sea, la iglesia, la voz de la iglesia, tiene que ser una voz que nos acerque a Cristo, que nos saque del pecado y nos lleve a Cristo, ¿no? Entonces fíjese cómo hay dos voces que claman hoy. Una la de Cristo y otra la del anticristo. ¿Cuál es la voz de Cristo? Pues la voz de las Sagradas Escrituras, la voz de la tradición apostólica, la voz del magisterio de la iglesia, es decir, la voz de la iglesia fiel a Cristo. Esa es la voz a la cual tenemos que hacer caso. El resto de voces no le hagamos caso porque es la voz del anticristo. Eso tiene que quedar supremamente claro. Muy bien. Entonces, mire, voz del que clama en el desierto, ¿no? Es la voz de la iglesia fiel a Cristo. Prepara el camino del Señor, endereza sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se volverá recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios. Mire, dijimos que este evangelio habla de conversión, de conversión. ¿Qué es conversión? Volver nosotros Cristos, convertirnos a Cristo. Conversión, nos tenemos que convertir en otros Cristos. La conversión tiene que ser cristiana. La conversión está hablando las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio hablan de una conversión cristiana a Cristo. No es una conversión ecológica, no. No tenemos que convertirnos en una lechuga o zanahoria, no. Tenemos que convertirnos en otros Cristos, ¿no? Vea por ejemplo, como dice este numeral 1375 del Catecismo. Este numeral 13, me encanta como dice este numeral 1375. Dice: mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. ¿Qué dice pues su santidad Benedicto XVI? ¿No? ¿No? ¿Qué dice respecto a este momento de la conversión? Dice pues que Cristo asume en el pan y el vino al hombre. Cuando digo hombre, es un término antropológico que designa a la criatura humana en su doble dimensión de hombre y mujer, ¿no? Esto asume al hombre con sus penas y alegrías, con sus esfuerzos, sus trabajos, ¿no? Entonces, siguiendo a la luz de este numeral, ¿no? La conversión del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Es la conversión de nuestro trabajo, de nuestras penas y alegrías en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Fruto de la vid y del trabajo del hombre. ¿Sí? Pero se lo tenemos que ofrecer. ¿Cómo? Haciendo todo por Él, con Él y en Él. Porque cuando hacemos todo, pero no lo hacemos por Él, con Él y en Él, son actos bajos y determinados, actos humanos que se quedan acá y no trascienden.
Pero cuando lo hacemos todo, cuando nuestros esfuerzos, nuestras penas y alegrías son vividas y realizadas por Él, con Él y en Él, son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la conversión, convertirnos en otro Cristo. Me impresiona mucho el versículo 22 de los Hechos de los Apóstoles, eh, cuando habla de del camino, ¿no? Del camino. Vamos a leer aquí qué dice del camino, Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 22, acá está, versículo 4. Dice, Hechos de los Apóstoles, versículo 4, dice así. Está hablando Pablo, ¿no? Dice, yo perseguí a muerte a este camino. Yo perseguí a muerte a este camino. ¿A quién se refiere? A Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo perseguí a muerte a este camino, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, como pueden certificarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, ¿no? Entonces, fíjense que Pablo está confesando que él persiguió el camino, es decir, a Cristo, pero Pablo persiguió a los apóstoles. Sin embargo, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Entonces, vos del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. El camino del Señor es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ves, Cristo es Señor y es camino. Enderezad sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se volverá recto, y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios. Veamos esto cinematográficamente, o sea, veámoslo, hagamos de cuenta que vamos por una carretera, que vamos viajando por tierra y de pronto vemos que están haciendo una carretera, un camino, ¿no? Hay dos grandes máquinas. Una máquina que se llama retroexcavadora, que es la que quita las piedras que estorba y con esa misma pala rellena los huecos que quedan, ¿no? O los huecos que hay. Entonces hay una máquina que quita y pone. Pero hay otra máquina que aplana, es una máquina que tiene un cilindro adelante grande que se llama aplanadora, ¿no? Entonces hay dos máquinas, una que quita y pone y otra que aplana. Pues ahí están los dos movimientos que se dan en nuestro interior, ¿no? Que es conversión y penitencia. Penitencia es quitar y poner. Penitencia es quitar y poner. Conversión es aplanar. Conversión es aplanar. Conversión viene de la metanoia, o sea, cambio de mente, y en la mente hay pensamientos, cambiar nuestra forma de pensar. Esos dos movimientos de conversión y penitencia se dan en nuestro interior, en nuestro corazón, en el fondo de nuestras almas. Conversión y penitencia, ¿cierto? Y así es como se forma el camino en nuestro corazón. Todos estos accidentes geográficos, ¿no? Están en la geografía de nuestro corazón, ¿no? ¿Sí ve? Los valles, las montañas, todo eso está en la geografía de nuestra alma, porque es que nuestra alma es un microcosmos, ¿no? Es un microcosmos del macrocosmos, ¿no? En nuestra alma hay tierra y hay un cielo. Y en la tierra de nuestra alma hay barrancos, hay precipicios, hay piedras, ¿no? ¿Qué más precipicio de nuestra alma, por ejemplo, que los vicios? Caer irnos por el abismo de la droga, del alcohol, de los placeres, del adulterio, ¿no? De las ambiciones, de las pasiones, los afectos desordenados, ¿no? Pero hay un sol también, es el sol que ilumina a todo hombre que viene al mundo. El sol de nuestras almas es Cristo, ¿no? Y ese sol a veces se oculta, ¿no? A veces se oculta, permite la noche, la oscuridad de las tentaciones, para darle oportunidad a que brillen las estrellas de ese cielo, cuáles son las virtudes. Las estrellas no pueden brillar a pleno mediodía, no.
12 del día no se ven estrellas. Las estrellas se ven de noche, ¿no? Entonces, Dios permite la noche de las tentaciones para que brillen las estrellas del alma, es decir, las virtudes, para que brillen las estrellas del cielo del alma, las virtudes. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ese camino, todos esos accidentes geográficos que toca organizar para prepararle un camino transitable al Señor, están en nuestro corazón, están en nuestro corazón. ¿Sí ve? No hay que ir a buscarlos fuera, ¿no? Todo ese trabajo hay que hacerlo es adentro, ¿no? El camino se construye o se destruye es adentro, ¿no? Hay que lo que está muy elevado, a bajarlo, y lo que esté muy rebajado, subirlo. Porque los accidentes geográficos es la inestabilidad de la voluntad humana. La voluntad humana a veces se vuelve montañas, porque la voluntad humana nos lleva a veces a la tentación de ser más grandes que Dios y de saber más que Dios. Esas son las montañas que se elevan. Y a veces nos lleva a no creer las bondades que Dios nos ha dado como hombres. Es decir, nos amamos. Sí, a ver, ¿cómo lo explicara? De todas maneras, la soberbia es creernos mucho o creernos más que Dios, creernos más que Dios o ignorar a Dios, ignorarlo por completo. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo en el fondo de nuestras almas, ¿no? En el fondo de nuestras almas. A bajar lo que está, a bajar lo que está muy elevado y a subir lo que está muy rebajado. Y así le preparamos un camino transitable al Señor, nos volvemos camino. Es decir, nos volvemos Cristo. Bien, pura conversión habla este santo evangelio. Pero veamos entonces, ya para terminar, qué nos dice el catecismo, el magisterio de la Iglesia Católica sobre la conversión. Sobre la conversión, o sea, sobre este santo evangelio. Y vamos a empezar por el numeral 1036. Numeral 1036, vea lo que nos dice el numeral 1036. Aquí está. Numeral 1036. Dice así. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Todos estos evangelios que hemos leído en estos días son un llamamiento apremiante a la conversión, ¿no? Porque sin conversión no hay salvación. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Como no sabemos el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Eso es lo que nos han dicho los evangelios y las lecturas en estos días. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ay, ay, ay. Esto es lo que nos dice el numeral 1036 sobre la conversión. Veamos qué nos dice el numeral 1427 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la conversión. Cuando yo hablo de numeral, siempre me refiero al Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así, la conversión de los bautizados, dice, Jesús llama a la conversión, ¿no? Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino.
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y cree en la buena nueva. Marcos 1:15. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Sigamos, numeral 1428. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo, que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. A ver el 14:29 que nos dice. Bueno, sigamos, número 14:28. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, Salmo 51:19, atraído y removido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. El numeral 14:29 dice así: de ello da testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento. Lucas 22:61. Y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia. Arrepiéntete, Apocalipsis 2:5-16. Mire cómo termina de hermoso este numeral. Dice, San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la iglesia existen el agua y las lágrimas. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. ¿Ah? Qué bonito eso. Terminemos, a ver, el 10:41 que nos dice de la conversión. 10:41 nos dice lo siguiente. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Bueno, digamos que dice el numeral 1072. Vamos a ver qué nos dice el numeral 1072. Y vamos terminando. Numeral 1072 dice así. 1072. Acá está. Dice, la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Ojo pues, solo así puede dar frutos en la vida de los fieles. La vida nueva según el Espíritu, el comienzo en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. Terminemos con el numeral 1206. Terminemos con el numeral 1206. Dice, la diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento. Puede también provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso cismas. En este campo es preciso que la diversidad no perjudique la unidad. Solo puede expresarse en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. Ojo pues cómo termina este numeral. Dice, la adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, ruptura con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Repito esa parte. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas
con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Esto pues, esto que acabo de leer en este numeral 1206, pues es lo contrario a lo que se viene haciendo con el cuento de la Pachamama. Según eso, se pretende es indigenizar la Eucaristía y el Evangelio, cuando hay que es cristianizar, ¿no? Sin violentar las culturas, ¿no? Hay que es cristianizar, llevar el mensaje de Cristo. La orden de Cristo es ir a llevar su mensaje, ¿no? Es a llevar, había un sacerdote misionero que dijo en estos días, por ahí dijo, estuve 40 años de misión y gracias a Dios no me tocó bautizar a ninguno de los indígenas con los que estuve, porque sería violentarlo, sacarlo de su cultura. Pues este sacerdote no obró esos 40 años como pastor, no obró como evangelizador, obró como enviado de una ONG, porque la orden de Cristo es ir y bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, el Evangelio de hoy, conversión. Conversión. ¿Qué le podemos pedir al Señor hoy? Que nos conceda la gracia de una verdadera conversión. Pero esa conversión se hace en esos dos movimientos del corazón, conversión y penitencia. Conversión, metanoia, o sea, metanoia viene de mente, o sea, y en la mente hay pensamientos, cambiar nuestra forma de pensar. Hay que cambiar nuestra forma de pensar. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, no hay conversión. Bueno, sí, y la penitencia. Penitencia, quitar y poner. Quitar lo que sobra y poner lo que falta, ¿no? Para podernos convertirnos en otros Cristos, en camino también. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dice Cristo, ¿no? Bueno, muy bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona. Protégeme, Señor, que me refugio en ti, ¿no? Dios protege a los que buscan su refugio. Dios protege a los que lo buscan como refugio. Busquemos a Dios como nuestro refugio. Esta pandemia del COVID-19 parece que sigue. Parece que sigue. Hay que seguir adelante con los protocolos de bioseguridad que dicen las autoridades, lavado de manos, tapabocas, en fin, los medicamentos que sean necesarios, en fin. Pero el principal protocolo es el protocolo de la Eucaristía, ¿no? Es el protocolo de la Eucaristía. Es el protocolo. No temamos, o sea, hagamos lo que las autoridades dicen y apoyémonos en el poder de la Eucaristía, ¿no? Apoyémonos en el poder de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía diaria, vivida devotamente, vivida con amor, devotamente, nos hace inmunes no solo al COVID, sino a muchas cosas, a todo lo malo. Sobre todo nos hace inmunes a esas falsas doctrinas que circulan ahora desde dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Eso es lo más peligroso, porque el COVID nos quitará esta vida. Bueno, nos quitó esta vida. Pero es que una falsa doctrina nos puede quitar esta vida y la otra, ¿no? Una falsa doctrina, una falsa ideología es como una escopeta de dos cañones. Nos quita esta vida y la otra. ¿Mm? Óigame bien, repito. Una falsa ideología, una falsa doctrina es una escopeta de dos cañones. Nos quita esta vida y la otra. Entonces, eucaristicemos cada vez nuestra vida. Uno es lo que come, uno es lo que come. Comamos el cuerpo de Cristo y volvamos nosotros Cristos. Pero hay que creer que Cristo está en el sacramento, que en esa hostia consagrada está el cuerpo de nuestro Señor y la sangre de nuestro Señor. Y como tal, no hay ningún medicamento sobre la tierra que pueda igualarlo, ¿no? Saludos a sus familias, Dios los bendiga.